Muy buenas noches para todas las personas que se conectan a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Empezando semana, continuamos con nuestro recorrido literario a través de Colombia y bueno, pues aquí seguimos adelante con este proyecto un poquitín más tarde, porque pues ya empezaron actividades laborales, ya estamos trabajando fuertemente. Cata ya desde hace un par de semanitas, yo empecé ahorita, entonces el horario se nos trastoca un poco, pero pues bueno, aquí seguimos en este horario de 7 y bueno, saludamos muy especialmente a las personas que se conectan en estos momentos a través de Twitch. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros en el chat y también a las personas que nos ven en YouTube, allá también podemos charlar, nos pueden dejar un comentario, un me gusta, un no me gusta o compartir los videos, que eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y bueno, saludamos en este inicio de semana a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. ¿Cómo estás de lunes de inicio? Hola Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que, como bien dices, nos acompañan, ya sea a través de nuestra señal en vivo, a través de Twitch o a quienes nos dejarán entrar a sus casas, a sus trabajos, a sus vidas, a través de nuestras retransmisiones en YouTube. Un saludo para todas y todos. Esperamos que tengan un gran inicio de semana. Sí, muy bien, muy contenta, como dices tú, ya, bueno, estableciéndonos un poco con los nuevos horarios. Pues, para mí es el espacio donde, ay, uno se sacude de todo lo que pasa en el día, con buenas lecturas, con una charla, así que no, súper encantada de estar aquí contigo y bueno, con todas las personas que nos acompañan. Y cuéntame tú cómo vas, cómo estás. Primer día de clases, ¿no? Así es, ya volviendo a la rutina de trabajo presencial, entonces pues sí, como tú dices, una horita larguita aquí de lectura en la que pues nos despejamos un poco y pensamos en otras cosas. Y pues bueno, esperamos que a quienes nos ven también les sirva esta horita o esta lectura para despejarse un poco. Entonces pues sí, muy, muy animado de poder continuar, de que no se nos trastoque tanto el asunto, aunque sí hay algunos cambios, pero pues bueno, se pueden manejar. Y pues nada, listo y preparado para ver con qué nos vas a sorprender el día de hoy. Ok, claro que sí. Bueno, no, pues hoy vamos a dar un abrebocas de nuestra próxima región, la última, pero no por eso menos importante. De hecho, en la investigación para la lectura de hoy, pues bueno, me encontré con muchas cosas muy bonitas, muchas iniciativas. Hoy vamos a dar un pasito. Bueno, no hemos terminado con la región Orinoquía, pero por orden vamos a dar un pasito hacia la región de la Amazonía con el departamento de Guainía. Este es un departamento muy, muy interesante. De hecho, bueno, seguimos como con el discurso de, pues, que pesar que no tengamos mucha información en el interior sobre estos departamentos, porque pues hay muy buenas iniciativas. De hecho, hay escritores, personalidades pues trabajando por la cultura en este departamento. Este es un departamento con una tasa muy alta de población indígena, casi el 46,24% más o menos, solo de una de las etnias. De hecho, pues es un departamento muy grande, pero la densidad poblacional es muy baja, solamente el 6,33% del territorio. Perdón, este departamento es muy grande, es el 6,33% de nuestro país y tiene un 80% de población indígena, ¿no? Entonces, pues ya acá hay cosas muy, muy interesantes, tenemos iniciativas pues para
para fomentar la escritura en lenguas nativas, por ejemplo. Es muy interesante. Este departamento tiene 7 corregimientos y básicamente está habitado, como les digo, por varias etnias. Así, para nombrarlas rápidamente, la etnia Curripaco, la etnia Piapoco, la etnia Puinabe, la etnia Sicuani y guananos, cubeos, tucanos, yerales, banibas, piratapuyas, desanos y macú. Entonces, pues ya se imaginarán lo interesante que sería, pues que es la producción literaria en este departamento. Como les digo, muchas iniciativas para fomentar esto desde los colegios, desde las entidades educativas. Y precisamente por ese lado va nuestra lectura de hoy. Es un artículo que está dentro de un libro que se llama 15 iniciativas, ay, perdónenme, 15 experiencias para aprender ciudadanía y una más. Es un libro o una compilación del año 2004 realizada por el Ministerio de Educación Nacional y acá pues se nos habla de precisamente iniciativas para aprender a convivir, para aprender qué es la ciudadanía. Y pues la que voy a leer hoy es de una emisora, precisamente en el departamento. Ah, perdónenme, no es el de la emisora, es que tiene dos. Pero no, es otra iniciativa que se llama La Maloca del Arte y pues ahí pues nos van a contar cuál es el propósito, por ejemplo, de estas malocas. Las malocas son estructuras de encuentro social de varias etnias indígenas, son muy comunes en la zona. Entonces, pues esa es la lectura que te quiero proponer hoy. No sé qué te parece. Pues suena muy, muy interesante por el asunto de conocer un poco más de estas regiones, como bien lo señalabas. Tal vez puede que sea una de las regiones más, tal vez más famosa internacionalmente por algunas cuestiones de documentales o de películas que se han hecho con respecto a ese paisaje y a pues a esa selva amazónica que además compartimos con países limítrofes, sobre todo Brasil, que pues es una de las porciones más grandes de selva que tiene. Entonces puede que sea una de las zonas más conocidas de pronto internacionalmente, aparte pues de las grandes ciudades. Mm. Pero pues de su gente y de sus costumbres y de su cultura no es que se sepa mucho, es más bien una zona un poco apartada por cuestiones de lo que hemos hablado en otras lecturas, son zonas de difícil acceso. Hay pues como un cierto abandono en cierto sentido. Mm. Entonces, pues nada, conocer un poco más de esas regiones siempre será muy interesante y Mm. pues sobre todo enfocado en eso que se está haciendo para promover la cultura de estos lugares. Entonces, interesantísima esa lectura y pues bueno, somos todos oídos para que nos cuentes. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar, tenía por acá, bueno, de hecho, Guainía, el nombre del departamento, significa tierra de muchas aguas en lengua indígena. Y básicamente es porque ahí confluyen ríos como el Atapawa, el Guaviare y el Orinoco. Además, pues como les decía, pues tiene una riqueza arqueológica pues invaluable porque habitan muchas comunidades indígenas y también, bueno, Inírida, que es la capital del departamento, pues debe su nombre precisamente a una leyenda muy bonita de una princesa, solo que era muy corta para traerla el día de hoy, pero lo pueden buscar, está en internet. Y adicionalmente, pues también se debe a la flor de Inírida, que es una flor que solamente se da en los alrededores de esta población, pues porque es un territorio húmedo y pantanoso, precisamente por lo que les comentamos de los ríos. Estos ríos son navegables
Así que, bueno, ahí en ese punto es donde empieza nuestro artículo de hoy. Entonces, como les decía, se llama, bueno, tiene varios nombres, se llama Etnoeducación en Guainía y propiamente se llama La Maloca del Arte. Este texto fue escrito por Fernando Chávez y dice así. La profesora Claudia Chequemarca concluyó un día que no tenía sentido que sus estudiantes siguieran coloreando aviones supersónicos. A mí, ¿para qué me interesa que el niño sepa dibujar un edificio si aquí no hay edificios? Y entonces decidió que en adelante iban a tejer en chiqui chiqui y a moldear en barro. Xiomara deposita el verde profundo de sus ojos adolescentes en la cortina que está tejiendo con bambú, ceje y manaca. Sus labios le siguen el ritmo a la música que viene de una grabadora, al otro lado de la maloca, donde Cristian raspa con paciencia el fondo de una vasija de barro, buscando la esbeltez exacta de la cerámica curripaca. Otros niños y niñas, de todos los tamaños, todos sin zapatos, están sentados en el suelo, tejiendo, bruñendo, pintando, soñando. La hora del recreo se agota, así que Xiomara piensa volver en la tarde, después de clase. Me gusta la artística, me fascina, es relajante. Dejo de ir a divertirme con mis amigos por venir a terminar esta cortina. El sitio se ha convertido en el espacio preferido de los estudiantes, porque desde este año es el salón de artes y el epicentro del proyecto artístico, étnico y ambiental al rescate de nuestra cultura, a través del cual los estudiantes del Colegio Los Libertadores le han encontrado nuevos sentidos al aprendizaje, a la vez que recuperan los valores y las tradiciones de etnias como la Curripaca, la Puinave, la Piapoca, la Guaíba y la Cubea, a la que pertenece buena parte de los escolares, como Lili Andrea. Es muy importante conocer nuestra cultura indígena, no se nos puede olvidar y nadie nos la puede quitar. Ceje, mañoco y lengua. Briseño Garrido, de 9 años, explica en Curripaco por qué le gusta venir al aula de preescolar anexa al colegio, en la comunidad indígena de Guamal, a pocos kilómetros del casco urbano. Un estudiante de noveno traduce al castellano. Sus compañeros colonos atienden extasiados. Nada parecido a lo que sucedía hace 8 años cuando se abrió el colegio y los niños venidos de las comunidades del río, de las riberas del Inírida, el Guainía, el Guaviare o el Izana, se avergonzaban porque el profesor Efraín Bautista los saludaba en su dialecto. Otros ni siquiera reconocían que eran indígenas. Con juegos, dramatizaciones y teatro, les enseñó sus propias lenguas y empezó a devolverles el amor por su cultura, un proceso que continuó después el profesor Romelio Valencia. Él les ha mostrado la importancia de los resguardos y la legislación indígena, les ha enseñado danzas y costumbres milenarias, los ha puesto a experimentar con la medicina ancestral y a elaborar instrumentos musicales, pero sobre todo les ha enseñado a sentirse orgullosos de ser indígenas y cabucos, mestizos. La rectora del colegio, Luz Janet Cárdenas, tiene un balance muy satisfactorio. Los niños indígenas de nuestro colegio se sienten valiosos, se sienten importantes. Esa vergüenza étnica que tenían hace 8 o 10 años ya no la tienen. Y se ha logrado cambiar la agresividad que había hace unos años. Como era necesario proyectar el trabajo a la sociedad, el colegio creó el Festival Etnocultural, que reúne cada 12 de octubre a las comunidades indígenas y colonas del departamento, con participación de los colegios de Inírida y algunos niños venidos de los internados del Río y de la población venezolana San Fernando de Atabapo. Allí es posible saborear un moqueado curripaco y uno puinave, comparar el duro casabe guaineano con el almidonado del baupés, tomar chichas de ceje, manaca o chontaduro y apreciar cerámicas y cesterías de todas las etnias. Las colegialas participan en el reinado etnocultural, que es ganado por la que demuestre saber más de medicina tradicional y juegos autóctonos, tirar con cerbatana,
danzar y tocar algún instrumento musical indígena y, claro, hablar en lengua. Hora de Kumare y de Calle. La profesora Claudia Chequemarca Pedrosa se las ha arreglado para hacer tarjetas, bordar camisetas, fabricar elementos para recreación, elaborar muñecos de icopor y dictar cursos de plastilina, aprendiendo por sí misma y de los libros cuando la docencia le ha sido insuficiente. Por sus habilidades, su preparación y su iniciativa, este año la rectora Luz Janet le propuso que se hiciera cargo del área de educación artística. Esta hija de paisa y cabuco, egresada de la Normal de Envigado y licenciada en Educación de la Javeriana, evocó sus tiempos de maestra principiante en los internados de San José y El Remanso, a muchas horas de Puerto Inírida, por el río Guainía. Recordó sus noches y días a punta de mañoco, casabe y yucuta. Le pareció ver a las mujeres apretando el cebucán para extraer hasta la última gota de veneno de la yuca brava y recordó cómo las manos expertas amasaban el deecay para moldear el puali y el parrato. Concluyó que sus estudiantes no solo debían dibujar planchas. Tenemos que rescatar algo mucho más valioso que es nuestra etnia, nuestra cultura, nuestra identidad. Y entonces decidió que en adelante también iban a tejer en chiquichiqui, a elaborar collares, a moldear en barro y a trabajar con papel reciclado. Para acercarlos al tema, los puso a elaborar collares, manillas y aretes en cuanto material encontraron en sus casas. Luego se fue donde el profesor Romelio y con él diseñaron el segundo paso, hacer lo mismo pero con materiales autóctonos que venían conociendo en la clase de etnoeducación. Trabajar la cerámica era otro reto desconocido para Claudia, pero no para María da Silva, artesana de la comunidad indígena de Cocoviejo. La insistente profesora convenció a María de que le enseñara los pasos básicos y del trabajo con barro y fibra, y hasta logró que por una sola vez fuera al colegio a mostrarles el oficio. Cada estudiante aprendió el proceso y lo dibujó en un afiche. Otros consignaron todo sobre la cerámica en un trabajo escrito. Are Waikao. Andrea, la niña blanca de piel de ángel. Jessica, la personera mestiza. Y Lady, curripaca de sonrisa eterna, están nerviosas. El profesor Romelio llega, saluda en curripaco, Are Waikao, y revisa los trajes con los cuales van a interpretar una danza indígena. Trajes de corteza como los que han hecho para los reinados del bambuco, del folclore y de Cartagena. Recuerda que se crió en el pueblo y que solo vino a descubrir su lengua ya adulto, cuando su oficio de docente lo llevó al internado de Punta Tigre, a 3 días por Elizana, en la frontera con Vaupés y Brasil. Los niños no le entendían en español. Yo dije, he perdido mi identidad y me puse a practicar y en un mes ya me hacía entender. Allí aprendió también a comer mico y cascaradura y a fabricar artesanías. Durante los últimos años les ha enseñado a sus alumnos indígenas a sentirse orgullosos de hablar en sus lenguas y a los muchachos colonos a respetarlas. También les ha revelado las cantidades y modos exactos para que sean una delicia el ceje, el mingao y el ajicero. Y les ha mostrado cómo tejer la fibra, producir texturas y trabajar las cortezas de los árboles. Estas enseñanzas se articulan ahora al trabajo artesanal para que los estudiantes entiendan el sentido de lo que están haciendo, el origen, la utilidad y el valor cultural de los objetos que fabrican. Aquí es difícil que un niño traiga una caja de plastilina porque son muy pobres. Entonces, ¿qué hacemos? Rescatamos la cerámica y trabajamos con el barro. Guainía, tierra de muchas aguas. La profesora Annie Marie Gaitskell está parada frente a la maloca. Sus manos anglosajonas agregan pétalos de flores extrañas a la mezcla de agua y papel licuado. Decenas de ojos infantiles están puestos sobre la ponchera. Al fin, ella los autoriza y uno a uno van pasando por el bastidor a fabricar su hojita de papel reciclado. El trabajo, que es de artes, está siendo elaborado en la clase de ambiental. Por eso, cuando la campana suena, no importa, la tarea seguirá con la profesora Claudia. Hacer artesanías con barro, semillas, fibra
y papel reciclado conllevaba preguntarse por la relación entre los niños y su medio ambiente, por el valor estratégico y el futuro de esta región selvática, que es una de las mayores reservas de agua y recursos naturales del planeta. Así que muy pronto las profesoras de arte y ambiental se encontraron trabajando juntas. Annie heredó el alma aventurera de sus abuelos ingleses, que huyeron a Colombia para vivir en paz su historia de amor. Ella huyó de Bogotá, estudió en Villavicencio y trabajó en proyectos ambientales en el Meta, antes de aterrizar en Inírida, donde descubrió su vocación pedagógica y se enamoró de la región y de un Puinabe, con el que tiene una hija. Ahora siente que educar valorando lo indígena no es solo una alternativa, sino una obligación. Yo aprendí que ellos tienen cosas muy buenas y que vale la pena rescatar sus ancestros. Waka Wa Lei. En la clase de sociales, los estudiantes aprenden que no solo los egipcios hicieron pirámides, también los mayas y los aztecas. Para comprenderlo, hacen la réplica de una pirámide con el mismo barro que moldean en la clase de artes. Otros niños utilizan el barro y las semillas nativas para elaborar mapas de todas las regiones del mundo, utensilios de civilizaciones remotas y cuadros que imitan el Renacimiento o el Barroco. Esta inusual forma de aprender sociales se debe al entusiasmo con el que la profesora Selmira Padrón se ha sumado al proyecto transversal de etnoeducación. Se crió en la comunidad del Coco, con profesores colonos, pero su madre brasileña la arrullaba con canciones y mitos yerales y su padre, médico indígena, se aseguró de transmitirle el saber curripaco. Fui preparada para ser una curripaca y me siento muy bien con mi cultura. Ella desarrolló desde muy niña una gran pasión por la lectura, la escritura y la transmisión de conocimientos. Por eso se hizo normalista y licenciada en Ciencias Sociales y se fue a enseñar por toda la ribera del río Guainía, en San José, en El Remanso, en Chorro Bocón, antes de volver al Coco y a Inírida. Ha participado en la escritura de cartillas en Curripaco, como Waka Wa Lee, vamos a leer, la traducción de la Constitución a esta lengua y la sistematización del alfabeto y la cartografía curripaca. Etnoeducación innovadora. Los niños pequeños de los Libertadores no tienen libros para leer, pero los jóvenes de grado noveno están recopilando los mitos, leyendas e historias de la tradición indígena en la clase de artística. Los transcriben en hojas de papel reciclado, los ilustran y los empastan con cortezas de árbol. Así, los pequeños pueden iniciarse en la lectura conociendo sus propias tradiciones. Con la misma técnica, hicieron una versión ilustrada de la Constitución. Mirando esta proeza, la directora Luz Janet no puede evitar una lágrima de emoción. Recuerda sus días de docente en el internado de Punta Tigre, donde conoció esos mitos y leyendas que en la selva son realidades. Allí también supo lo que era llevar un hijo en el vientre y empezar a pensar en la forma de hacerlo feliz, como quiere que sean sus estudiantes. Su iniciativa, su gestión y el apoyo permanente a sus docentes han sido claves para ir conformando un equipo que hace un trabajo transversal, con horarios, objetivos, instrumentos y planes complementarios. Está convencida de que así el colegio realmente les aporta aprendizajes significativos a los estudiantes. Claudia y los otros profesores comparten la visión. Al hacer unos móviles, trabajamos materiales del medio y tradiciones indígenas. Entonces tiene que ver con etnoeducación. Las semillas las tenemos que extraer con suma responsabilidad para no lesionar el medio ambiente. Eso es ambiental. Y los niños tienen que conocer dónde se producen esas semillas, quiénes las siembran, cómo viven esas personas. Eso es sociales. Museo y microindustria. Una idea que anima a los profesores y a la rectora Luz Janet es que las artesanías producidas por los niños puedan ser comercializadas y exhibidas en el museo que ya iniciaron y que será un sitio turístico de Inírida. Ellos querían trabajar en la calle, vendiendo alimentos y en otras actividades informales, para obtener algunos ingresos y comprar su ropa, su refrigerio. Entonces vimos la necesidad de inculcarles un pensamiento productivo y empresarial.
Este año, paralelo al Festival Etnocultural, se realizó la primera feria microempresarial para vender productos artesanales y comidas típicas elaborados por los escolares. Además, están produciendo tarjetas de Navidad, agendas, cerámicas y bisutería con la intención de vender tanto en Inírida como en la Feria Artesanal de Bogotá, para que los niños tengan algo de dinero para su Navidad. Sin embargo, será necesario reinvertir parte de las utilidades en el proyecto, porque se está trabajando con herramientas prestadas por los profesores y el celador del colegio. No se cuenta con un horno apropiado y necesitan recursos. Efraín Bautista, ahora secretario de Educación del departamento, está a la expectativa. Queremos que se haga un proyecto como tal, con un valor anual a invertir, y con eso podamos montar una pequeña empresa dentro de la institución. La microempresa es una alternativa riesgosa, pero Annie no le teme. No me da miedo que los niños crean que pueden ser artesanos de profesión. La idea es que se capaciten, pero no para buscar empleo, sino para ser generadores de empleo. Selmira está de acuerdo. Lo importante es que sepan qué es producir, qué es vender, qué es sostenerse, los valores, pero no descartando que se pueda comercializar. Claudia es consciente de que apenas están empezando. Estamos gestionando el apoyo del Fondo Mixto de Cultura, la Cooperativa de Trabajadores de Guainía y Artesanías de Colombia, porque hay que pulir los productos y necesitamos ayuda para tecnificarnos y poder llegar a un mercado nacional o internacional. ¿Qué te pareció? Bueno, pues por momentos me pareció una historia un poco agridulce porque podemos ver como ese panorama y pues todas las iniciativas tan bonitas que se están haciendo en torno a la recuperación de esta cultura, pero Sí. también por otro lado podemos ver como las falencias y la falta de compromiso de tal vez institucional para poder hacer que que este tipo de programas pues tengan mucha más, como mucha más penetración en estas comunidades, ¿no? Pues, por ejemplo, Ujú. esa historia de que los niños pues tienen que usar o recurrir al barro para hacer sus, no sé, sus tareas porque son demasiado pobres para poder conseguir plastilina o ese tipo de cosas. Mm, por un lado, pues sí, uno dice como, pues chévere como esa recursividad y también como ese volver a unas raíces que también hacen parte de esa cultura. O sea, obviamente, pues yo no me imagino a, o sea, un niño indígena haciendo manualidades con plastilina así súper fancy, pues teniendo la opción de hacer, no sé, artesanía en barro, que es algo que uno, no sé, de pronto es más, no más fácil, sino más cercano a ellos Mm, hacerlo con este tipo de materiales. ujú, Pero no sé, no deja de haber como un dejo ahí de, "Bueno, es que toca, no hay más, entonces toca hacerlo con eso". Y mm, eso es sí, como medio triste, porque sí, uno está en esa dicotomía entre que sea recursivo y que sea como más apegado a lo que estas comunidades saben. Y por otro lado, pues que se les niegue el acceso a otro tipo de cosas simplemente porque no hay dinero, porque no hay recursos, porque no se puede acceder a ese tipo de cosas. Entonces, mm, creo que eso era lo primero que te quería preguntar en torno a esta lectura. Porque por el título, cuando me mostraste el título, recordé una historia de una comunidad. No recuerdo en este momento en dónde era, pero debía ser por esta misma zona, a la que como que tenían un terreno para hacer una especie de sitio en el cual la comunidad se iba a reunir a hacer este tipo de cosas, como un salón comunal, por llamarlo de alguna mm, manera. sí. Y el gobierno local construyó un edificio y la gente se Oh, puso muy brava mm, porque para ellos, como tú bien lo decías al inicio, para ellos su sitio de reunión son las malocas, que pues para de pronto las personas que nos estén viendo y no las conozcan, son básicamente como una plazoleta completamente vacía cubierta por un techo cónico de paja, mm, y pues en el centro eso está sostenido por una serie de columnas
pero es completamente abierto, no tiene paredes, no tiene puertas, cualquier persona puede entrar ahí y es como un salón de reunión para toda la comunidad y está construido de esa manera precisamente para que sea pues un espacio de reunión para toda la comunidad. No tiene restricciones, no tiene límites y pues tiene una forma, una arquitectura muy tradicional de la zona porque el techo es completamente de paja y es un conito que cubre toda la zona. Cuando la comunidad vio que les habían hecho era un edificio, pues obviamente fue muy frustrante el asunto. Y pues te quería preguntar precisamente por esa dicotomía, como ¿cómo consideras, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, cómo consideras que esos acercamientos desde, por ejemplo, desde instituciones un poco más occidentalizadas tal vez o un poco más como cercanas a la ciudad pueden afectar este tipo de iniciativas y en lugar de hacer un bien, pues terminan haciendo, no, tal vez no un mal, pero no algo tan bueno como lo que se pensaba. Y por otro lado, pues está el asunto de lo que yo mencionaba de, eh, pues qué tanto de eso es en verdad respetar la cultura y qué tanto es simplemente decir como, bueno, pues son un montón de grupos indígenas y pues ellos son felices con, no sé, sus chozas y su barro y sus cosas. Entonces, ¿para qué les vamos a llevar cosas más tecnológicas o cosas más, como más de ciudad? Dejémoslos por allá, que hagan sus cosas con lo que ellos quieran. Eh, ¿Cómo ves como esa tensión ahí entre esos dos puntos? Wow, bueno, pues es una excelente pregunta porque sí, a mí me pasó lo mismo que a ti con esta lectura. Y es que, claro, pues al ser una publicación oficial, sí, pues tenemos un poco como ese, y creo que ya lo habíamos mencionado antes, pues no sé, como ese lenguaje a favor de eso, como, sí, no importa porque, bueno, los niños tienen las semillas, bueno, lo que decía un poco la profe al final del artículo, que decía como, sí, pues tenemos que enseñarles sociales y educación ambiental y étnico, entonces, bueno, las semillas son una cosa, bueno, y que enseñarles a cultivarlas y dónde están, entonces son otra cosa. Y sí, bueno, pues ahí yo creo que, como bien lo decías en una de las sesiones pasadas, pues se romantiza un poco ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, existen estas publicaciones donde, bueno, sí, se exalta. De hecho, no solamente de esta región, en ese libro, como su título lo indica, pues hay muchas más iniciativas en todo el país. Sin embargo, pues sí, a mí me parece que se romantiza un poco ese tema. Pero también, digamos que siento que es muy importante ese asunto de la etnoeducación, porque si no se hacen esas aproximaciones, pues pasa lo que nos comentas. También hubo un caso parecido en el Chocó con también viviendas que hicieron que no corresponden ni a hicieron casas de cemento, cuando pues, esa no es el tipo de vivienda que es el autóctono de allá. ¿Por qué? Pues porque hace calor, porque el terreno no es, digamos, lo suficientemente estable para un peso de eso. La gente no está acostumbrada a vivir en esas casas, etcétera. Entonces, bueno, sí, siento que hay siento que es necesario educar tanto, o sea, que haya una conexión ahí con las instituciones y con la gente para que sepan qué necesitan, ¿no? Digamos que siento que todo esto está enfocado en que, claro, pues hay que utilizar lo que se tiene, hay que saber de dónde se viene, y de hecho esto me recuerda mucho a una amiga muy querida en la universidad. Ella venía del departamento de Caquetá y pues digamos que el tema de no hablar la lengua pues ya era un problema, ¿no? Y pues digamos que
teniendo el tema de los colonos, teniendo las comunidades y todo este departamento pues ha sufrido muchísimos conflictos precisamente por eso, conflictos económicos, conflictos sociales, pues porque si no hay también, entre muchas cosas, pues no hay una aproximación adecuada a esos temas, ¿no? Entonces, sí, yo siento que este artículo, pues es un poco a eso, ¿no? Como eh, dar lo bueno de la situación, pero siento que sí, en el trasfondo hay una problemática y es que sí, pues, bueno, los niños no tienen plastilina, pero tampoco se hace el esfuerzo para llevarla, para acomodar eso a los saberes que necesitan. Entonces, simplemente, pues, lo que les decía al principio, tenemos un departamento muy grande, pero pues la población, pues, por lo general se va y pues los recursos quedan ahí, lo que hay, ¿no? Y pues los saberes también van quedando ahí. Por eso, como les decía, en medio de la investigación, pues encontré muchas iniciativas literarias, pues tratando de rescatar eso, ¿no? Rescatar la lengua, rescatar todo ese saber, porque finalmente, pues si la gente se va, si ya los niños empiezan a no saber su lengua, sus costumbres, pues evidentemente, y con el tiempo, pues eso se va a perder, ¿no? Entonces sí, yo tengo el mismo sentimiento, siento que es una problemática en general, no solamente en esta zona, en general, pues como con todas estas poblaciones, porque pues no hay un acercamiento, ¿no? Y digamos que por ejemplo, la gente que sale no sale a ser funcionaria para representar los intereses del departamento, sino que pues salen por necesidad, se ponen a trabajar en otras cosas y pues quedan ahí como esos vacíos, ¿no? Los vacíos gubernamentales, los vacíos culturales. Y cuando obviamente hay presupuestos para esto y todo, cuando hay cosas para hacer en los departamentos, pues se hacen a a la manera, como bien lo decías, como occidental o del interior, y no se tienen en cuenta esas necesidades que hay también respecto pues a la cultura o apropiadas a la cultura, ¿no? Yo siento que hace falta mucha comunicación. Hay iniciativas porque de verdad las encontré, digamos, hay gente haciendo diccionario, hay gente muy preocupada por la difusión de estos, después de los contenidos, las historias, la lengua, pero pues falta mucho, ¿no? Sí, total. Y hay otra cosa interesante en lo que tú mencionabas que también me llamó mucho la atención. Y pues precisamente como educador y como filósofo, y que creo que mucha gente de humanidades podría como estar relacionada con eso. Y es esa distinción entre ese conocimiento práctico y un conocimiento solo por conocer. Porque Mm, como tú lo señalabas, muchas de estas personas o muchas de estas poblaciones terminan yéndose a otros sitios o desplazándose a otros lugares. Y al inicio del texto, pues hacía una reflexión muy interesante que era, pues yo para qué quiero que estos niños aprendan a dibujar edificios si lo que ellos tienen en sus comunidades es tejidos autóctonos, siembra de semillas, elaboración de artesanías. Entonces yo para qué los quiero poner a dibujar edificios, eso para qué les va a servir. Pero si pensamos en una población que de pronto puede terminar yendo a otros lugares o desplazándose, por ejemplo, a una ciudad, uno podría preguntarse, bueno, ¿y a un niño de estos para qué le va a servir saber disparar con una cerbatana, que era otra de las enseñanzas que nos decían que sean en estas malocas? ¿Para qué le va a servir eso en una ciudad? Y ahí pues entra como ese conflicto de esos saberes que son como por saber simplemente, o sea, cosas que uno sabe porque se le gustan y ya, pero que a nivel práctico pues
la sociedad suele decir que no tienen ninguna utilidad. Usted no va a hacer plata con eso, ni va a montar una empresa con eso, ni va a salir adelante con eso. Entonces, ¿para qué aprende eso? Mm, Y lo que me gustaba del texto era precisamente que había partes en las que decían, es que no queremos dejar que esto se muera, no queremos dejar que esto desaparezca. Y con estas ujú, comunidades creo que eso es algo muy importante porque ya lo veíamos en unos textos anteriores, cuando leímos, por ejemplo, los textos de los muiscas que estaban escritos en lengua, pues con palabras muiscas y todo este tipo de cosas del lenguaje y de la cultura. Cuando muchas veces, por ejemplo, y es algo muy triste que pasa en nuestros países latinoamericanos, hay un montón de lenguas indígenas que han desaparecido porque sus hablantes ya han muerto todos y nadie rescató ese conocimiento. Para lo mm, que sea, porque uno puede decir, por ejemplo, yo no estoy muy en sintonía con este asunto de las medicinas ancestrales, pero uno podría decir, pues es importante mantener eso como un aspecto cultural, o sea, que seamos mm, conscientes de que esta gente hacía esas cosas o todavía las hace, con qué propósito las hace y cómo es ese proceso cultural para hacer ese tipo de cosas. Que funcione o no funciona es otra historia, eso se lo dejamos a otro tipo de conocimientos. Pero desde el punto de vista cultural sí me parece muy importante que eso se mantenga vivo y se transmita, porque pues si no pasa lo que pasa, se muere el último miembro de esa comunidad y hasta ahí llegó todo. ujú, Entonces, me parecía interesante esa apuesta por rescatar esos saberes, independientemente de que, entre comillas, sirvan para algo, porque, mm, pues bueno, en últimas, yo creo que todo lo que uno aprende le sirve para algo. Pero pues obviamente en nuestras dinámicas sociales, pues ya está muy, como muy enquistado el hecho de que uno tiene que aprender a hacer cosas que le generen plata o que le generen estabilidad o que uno pueda hacer algo con eso, mejor dicho. Y, y ya se está dejando mucho de lado pues aprender cosas por aprenderlas. Entonces pues obviamente, no sé, puede que una persona de estas comunidades eventualmente termine viviendo de hacer artesanías de barro, pero mm, puede que ese no sea el propósito de esa persona. Esa persona puede querer ir a una universidad, por ejemplo, a estudiar una carrera, o ir a una ciudad a hacer una empresa, o en su misma comunidad, como decía el texto hacia el final, montar una microempresa entre la misma comunidad y hacer algo aparte de esos saberes que están aprendiendo en la maloca. Pero mantener vivos esos conocimientos, pues sí les permite, o creo yo que permite, mantener como esa identificación viva. Y es algo que a mí, por ejemplo, me gustaba mucho cuando estudié en la Universidad Nacional, era ver a personas de la Sierra Nevada de Santa Marta con sus atuendos tradicionales yendo a clase, mm, que es algo que pues no es común de ver, pero ese tipo de cosas creo que son importantes. O sea, una persona de estas, el traje típico con el que ellos iban era un gorro blanco y una túnica blanca con una mochila cruzada. mm. Uno podría decir, este tipo se va a morir de frío en Bogotá con esa vaina, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se pone algo, no sé, una chaqueta, un pantalón, algo abrigado? Pero el punto, precisamente el punto no es ese, el punto no es la funcionalidad, el punto no es que eso sirva para algo igual que los saberes de los que estamos hablando, sino mantener viva esa tradición, mantener vivas esos rasgos culturales y independientemente de que una persona de esta comunidad termine, no sé, haciendo su vida en Bogotá, en Cali, en el exterior, en Europa, en donde sea, que pueda sentirse orgulloso y pueda decir, oiga, yo vengo de esta comunidad y allá me enseñaron a hacer tejidos de esta manera. Yo no vivo de eso, pero pues es algo que yo sé hacer. Y de pronto es algo hasta interesante como para contarle a una persona o para contarle a un extranjero. No sé, puede ser un conocimiento muy interesante de propagar, no tanto por esa funcionalidad que nos vende un poco la sociedad. Sí, completamente de acuerdo. Además que, pues creo que hacia allá va el final del texto. Pues el tema como de hacer algo con esos saberes, ¿no? Y también recuerdo mucho que mi compañera, mi amiga de la universidad,
em, ella no se quedó acá. Los saberes, lo que aprendió, lo que hizo fue para volver. De hecho, pues ejerce la profesión de periodismo en estas zonas. Digamos que, bueno, ha vivido el tema de la profesión como tal en esta zona. Entonces sí, digamos que se puede salir de de la comunidad para pues adquirir conocimiento, etcétera. De hecho, ese es otro proceso muy interesante, pues que es el de cómo se acoplan esos conocimientos al mejoramiento de la comunidad, ¿no? Sin que eso sea invasivo, sin que eso sea un problema, ¿no? Y de hecho, uno de los autores que encontraba de este departamento, precisamente, pues los trabajos que encontraba era de etnoeducación, porque finalmente en estas comunidades, especialmente entrando en estas regiones que ya son, pues como les decía, el 80% de la población indígena, pues digamos que la educación o los modelos educativos, pues tienen que ser acordes con eso, ¿no? Por eso, pues, la declaración de las profes, que es como que, bueno, no podemos, es decir, tiene que ser un equilibrio, ¿no? Ni puede negarse, pero tampoco, se puede meter a la gente dentro del mismo cuadrado, pues, porque eso tampoco les va a servir, ¿no? Entonces, es un equilibrio y este tema de la etnoeducación pues ha dado para mucho de qué hablar. De hecho, haciendo esta investigación, pues encontré muchísimas tesis de grado en diferentes campos, precisamente tratando como de hacer ese acoplamiento, ¿no? Como, bueno, lo que vas a aprender en una academia tradicional, etcétera, versus pues lo que traes o lo que aprendes que le sirve a tu comunidad, ¿no? Entonces, además es un proceso muy interesante porque pues casi siempre sí, pues uno encuentra a estas personas en las universidades, en las capitales, pero por lo general, pues digamos que hay quienes vuelven, como les decía antes, pues también hay quienes definitivamente tienen que salir, a veces tienen que salir por otras cuestiones y pues esas, de hecho, no sé, hay imágenes en Bogotá pues que son muy fuertes con el tema de los indígenas que llegan desplazados, pues que los podemos ver en las calles, también pues vendiendo estas artesanías y todo, pero pues también cuánto se está perdiendo, ¿no? Porque por lo general son madres con muchos niños y bueno, esos niños ya pues están, pues tendrán la lengua y todo, pero pues también ya estarán perdiendo mucho de ese saber, ¿no? Entonces son procesos que son supremamente complicados, a eso pues le sumamos pues el tema de la situación social, los conflictos y eso. Entonces, pues digamos que mm, de haber políticas, puede haberlas, pero pues aún tenemos que sumarle más factores, ¿no? Sí, total. Entonces, sí, por eso pues es como importante que este tipo de cosas se conozcan y sobre todo que se sepa qué es lo que está pasando con esos proyectos y cómo se están implementando para saber pues qué se está haciendo bien y qué cosas toca mejorar para precisamente que esa etnoeducación se mantenga y pues sirva para lo que debe servir, que no sea solamente, como hemos hablado muchas veces con otros temas, que no sea solamente la cuestión de sacar pecho y decir estamos haciendo algo, pero que no sepamos que ni siquiera qué diablos es lo que se está haciendo, o que sea solo por cumplir alguna cuota de inclusión o algo por el estilo, sino que de verdad sean programas que ayudan a la gente, que ayudan a estas comunidades y que traen pues algo representativo para todas estas personas. Entonces, sí, me parece muy importante que estos proyectos salgan un poco más a la luz y pues bueno.
quería agradecerte por presentarnos este tipo de historias porque realmente, pues, como hemos dicho con muchas de las lecturas de varias de las regiones, uno a veces aquí metido en la ciudad, pues como que no se entera de ese tipo de cosas de la Colombia, de la periferia. Mm, Y pues son este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas las que nos permiten ir un poco más allá y saber qué es lo que se está haciendo. Y eventualmente si alguno de nosotros tiene la oportunidad de apoyar o ayudar a alguno de esos proyectos, pues al menos saber qué es lo que se está haciendo, en dónde se está haciendo y pues no estar como tan en blanco y tan metido en la Colombia céntrica que es la que muchas veces recibe mucha atención, mm. olvidándose de lo que está pasando en estos lugares un poco más periféricos. Entonces, muchísimas gracias por el texto, un texto muy, muy interesante, nos pone a reflexionar mucho sobre pues el tema de la educación, el tema de las comunidades, el tema de pues esa Colombia periférica de la que estamos hablando hace un momento. Entonces, pues sí, muy, muy, muy chévere. Esperamos que a las personas que nos estuvieron viendo les haya gustado este texto. Y pues como siempre, los invitamos a ver todas las otras lecturas que hemos hecho, las cuales las pueden encontrar en nuestro canal oficial de YouTube. Allí están todas las lecturas, todos los recorridos que ya hemos hecho por distintos lugares de Colombia. Ya vamos terminando, entonces si no se quieren perder los últimos departamentos a los que vamos a ir, pues no se pierdan de pronto estas semanas, estas 2 semanas, semana y media que vienen por delante, porque ya nos quedan muy, muy pocos departamentos. Y si quieren ver alguno que de pronto se hayan perdido o que les gustaría revivir, todas las lecturas están en nuestro canal de YouTube. Además de pues los videos que teníamos ya desde antes de uno de cada estantería. Hay análisis de libros desde el punto de vista de su estructura, como análisis de sus contenidos. Entonces allí encuentran toda esta información por si quieren pasarse a chismosear un poco por nuestro canal, dejarnos un me gusta, un no me gusta, seguirnos para estar enterados de cuando publicamos todos estos videos. Y también nos encuentran en Instagram y Facebook como uno de cada estantería. En estas redes sociales estamos subiendo noticias, información, lanzamientos, convocatorias, eventos, todo lo que gira en torno al mundo de la literatura. Ahorita, por ejemplo, estamos poniendo las noticias de la Feria del Libro virtual que se está llevando a cabo en Colombia en estos momentos. Entonces, si quieren estar enterados de los eventos que se están haciendo o de alguna lectura de alguna autora o autor que quieran ver en estas presentaciones que se van a hacer en el marco de la Feria del Libro, pues allí van a encontrar esa información. Entonces, muy pendientes, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Y obviamente también están nuestras propias campañas, nuestras propias iniciativas, como la de los literamigos, que son estos amigurumis que provienen de libros y de algunas historias literarias. Entonces, si quieren saber un poco más de ellos, si quieren saber de dónde vienen, para dónde van, cómo conseguirlos, en qué consisten, pues nos pueden seguir en Facebook e Instagram para que le puedan dar un regalo sorpresa a esa persona que creen que le puede gustar un regalo con corte literario. Entonces allí encuentran toda la información al respecto. Nosotros nos despedimos por hoy. No sé, Cata, si quieras darnos algunas palabras de cierre. Como siempre, y agradecerte por acompañarme en estas sesiones, a todas las personas que nos apoyan, nos visitan, nos dejan sus comentarios y sus reacciones también. Muchísimas gracias. Hablando de los literamigos, viene, bueno, ya casi. Podemos decir que viene septiembre, mes del amor y la amistad en Colombia. Vamos a tener uno muy especial para esas fechas, así que bueno, no se lo pierdan y les reiteramos la invitación pues a seguirnos, a comentar, a estar muy pendientes estos días que vamos a estar
pues con emisiones intermitentes. Para que no se las pierdan, pueden seguirnos aquí en Twitch, le dan un clic al corazoncito morado que está acá debajo o también pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Ahí el sistema les avisa cuando iniciamos emisión y cuando posteamos un video. Así que bueno, no se lo pierdan. Por ahora les deseamos un muy feliz resto de su jornada y ya saben, nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien. Hasta luego.